Iglesia, Dios te bendiga. Qué gusto es poder otra vez comunicarme contigo a través de este video que vamos a procurar de que sea corto. Pero quiero compartir contigo una palabra rápidamente que se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Si usted lee la Biblia, usted se entera en esta historia que Moisés había subido al monte a recibir las instrucciones de Dios. Y de pronto, después de varios días de no estar con el pueblo, se escuchaban el alboroto que ocurría en el campamento, y Dios le habló a Moisés y le dice: desciende porque el pueblo se ha desenfrenado. Cuando Moisés desciende, encuentra que el pueblo había construido un becerro de oro. Moisés se enoja por aquella práctica, confronta al pueblo, confronta a Aarón, quien había quedado como un sucesor inmediato para manejar y controlar el orden en el pueblo. Pero la Biblia sigue avanzando en su relato, y en esto es donde me quiero detener. Estoy leyendo Éxodo capítulo 32, el verso 30, dice lo siguiente: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. La palabra del Señor nos menciona, y de esto quiero hablarte yo, acerca de la gente que es responsable. La Biblia dice que aunque la culpa la había cometido el pueblo era quien instigó y se preocupó por construir este becerro de oro, de alguna manera fallarle a Dios. 40 días antes de que se construyera el becerro, el pueblo estaba disfrutando del poder de Dios. Dios desató plagas en Egipto, Dios hirió la fortaleza de Egipto, Dios sacó a su pueblo con mano fuerte. Frente al Jordán, Dios abrió los ríos, las aguas, y el pueblo pasó en seco. Luego las aguas se volvieron a acomodar y sepultaron a todo el ejército de Egipto. Israel había presenciado de forma directa el gran poder de Dios. Sin embargo, 40 días después, Israel ya estaba traicionando a Dios, olvidando de su poder, olvidando de su gracia y de su gran misericordia. Y la palabra de Dios dice que se construye en un becerro de oro. Pero allí interviene Moisés, y Moisés es el claro ejemplo de una persona responsable. Moisés enfrenta al pueblo y le dice: ustedes son los que pecaron, pero yo iré delante de Jehová y voy a tratar de aplacar su ira para que no nos destruya. Y entonces la Biblia nos cuenta un relato intercesor de Moisés, donde él le pide a Dios que perdone al pueblo. Y si Dios no lo iba a hacer, él, como buen intercesor y como responsable del pueblo que Dios le había asignado, le pide a Dios: ráeme de tu libro. Si no vas a perdonar al pueblo, también bórrame de tu libro. Este mensaje que yo estoy por desarrollar, yo le puse como nombre: se busca cristianos responsables. Quiero enseñarte algo. Según el diccionario cualquiera, el que tú puedes tener en tu casa, la palabra culpa se define de esta manera. ¿Qué es la culpa? Es falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Eso es una culpa. Cuando yo por voluntad propia decido cometer un delito, entonces yo soy culpable porque lo hice a conciencia y voluntariamente, responsable de mis actos, soy culpable por lo que yo he hecho, ¿verdad? En el ámbito jurídico, la culpa es la omisión de la conducta debida para proveer y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencias o impericias.
Según los códigos civiles que gobiernan nuestra nación, dicen que una persona es culpable cuando decide omitir, es decir, decide no hacer el bien, en lugar de eso mirar al costado y dejar que el mal avance. Lamentablemente, para el código jurídico de nuestra nación, eso es una persona culpable. Es aquella que decide omitir, te lo vuelvo a leer, es la omisión de la conducta debida para proveer y evitar un daño. Eso lo contempla en el ámbito jurídico, así se conoce como la culpa. Sin embargo, Moisés supo hacer una correcta separación y dijo: ustedes son los culpables, pero yo me haré responsable. Mira, tú buscas en el diccionario y la palabra culpa y responsabilidad figuran como sinónimos. Hay una muy leve separación entre lo que es culpa y responsabilidad, mientras que en los términos de Dios, la responsabilidad tiene que ver con otra cosa. La persona responsable no siempre es la culpable. El culpable no siempre se hace responsable. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Moisés no era culpable, pero decidió ser responsable e ir delante de Dios. Entonces quiero mencionarte algunas cosas que me parecen interesantes. ¿Qué es la responsabilidad? Dijimos un poco qué es la culpa, ¿verdad? Entonces la culpa es actuar a conciencia y teniendo control, dominio de mi voluntad, yo decido hacer algo ilícito, algo que ofende las leyes naturales y aún las leyes divinas. Yo decido ir en contra de lo que Dios estableció. Eso me vuelve una persona culpable, pero no necesariamente un culpable se vuelve responsable. De hecho, nosotros queremos que los culpables sean responsables por sus actos y muchas veces no lo logramos. Hay gente culpable que no es responsable, pero la gente responsable siempre se sentirá culpable. La gente que es responsable asume la culpa como si ellos mismos la hubieran cometido y se presentan delante de quien corresponda para resolver el suceso. Por eso hay una gran diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. El culpable es el que cometió el delito y a veces no carga con responsabilidad. No tiene la madurez en la mente ni en el corazón para asumir la responsabilidad, mientras que el responsable, aunque no necesariamente sea el culpable, el responsable siempre asumirá una culpa y buscará resolver la situación. ¿Qué es responsabilidad? Es una obligación a la que una persona debe responder. La responsabilidad es un valor que existe en la conciencia de una persona. Entonces, si esto habita dentro de una persona, ¿por qué hay personas que no son responsables de sus actos? ¿Por qué hay personas que son culpables pero no se vuelven responsables? Porque tienen anulado los valores. La vida, el sistema, el pecado los ha corrompido de tal manera que bloqueó los valores. Y una persona que no tiene valor, estamos hablando de valor moral, valor ético, que no tiene principios establecidos, inevitablemente es una persona que nunca será responsable, nunca actuará con responsabilidad ante la culpa que lo delata. Una persona responsable, vuelvo a decir, es la obligación a la que una persona debe responder. La responsabilidad es un valor que está dentro de la conciencia humana. Eso es algo que está dentro de nosotros. Debemos ser responsables, pero no lo somos, ¿verdad? Porque el pecado nos ha corrompido de tal manera que no somos responsables. Ahora, aquí en la historia que acabamos de leer, tú encuentras a un pueblo que era culpable de un delito, y encuentras a Moisés, que no era culpable, pero que se hizo responsable, ¿verdad? Por eso el título del mensaje es se busca cristianos responsables. Y quiero ahondar un poquito en esto. Quiero ahondar. La culpa es un sentimiento que solo mira hacia el pasado. Quiero que entiendas esto. Mientras que la responsabilidad mora en la conciencia, la culpa mora en las emociones. Por eso es que nosotros
Sentimos la culpa como un hecho emocional que nos lleva a llorar, que nos lleva a jalarnos los cabellos, que nos lleva emocionalmente a tener ciertas actitudes, ¿verdad? La culpa se aloja en la emoción, en el alma, mientras que la responsabilidad está alojada en la conciencia. Y aquí es donde tenemos un problema, porque hay gente emocional que vive la culpa con lágrimas, con tristezas, abandona ante una sensación de culpa, abandona. Esa gente no es responsable. Tú nunca puedes actuar de forma cuerda y consciente si todo lo filtras por el alma. Allí es donde tenemos un problema, mientras que en la conciencia se aloja la responsabilidad. Tú dejas la emoción de lado y responsablemente haces uso de tus valores y asumes la responsabilidad y vas al frente. Entonces quiero que aprendas algo que está en la Biblia. Moisés no era culpable, pero sí era responsable. Quiero que entiendas algo. Dice la Biblia en el libro de Génesis que un día Dios creó al hombre, a la mujer y los puso como el sello de la creación y como lo más valioso lo puso en el huerto del Edén. Luego tú sabes la historia, la serpiente convence a Eva, Eva muerde de aquel fruto prohibido, luego Eva convence a su marido y el pecado se introduce en toda la creación. Ahora, cuando Dios aparece en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que Dios no fue a Eva, siendo Eva la culpable, sino que Dios fue y habló con Adán, porque Adán era el responsable. Entonces quiero que entiendas que los culpables no siempre asumen responsabilidad, pero los responsables siempre sentirán una sensación de culpa y es por eso que actúan en consecuencia a lo que están sintiendo y hacen uso de lo que les pasa y van a aclarar la situación y arreglar la situación. La palabra de Dios dice que Moisés fue delante de Dios y le habló claro a Dios, le dijo: el pueblo ha fallado, pero si tú no los vas a perdonar, entonces yo te pido que a mí también me borres de tu libro. Y Dios le habla a Moisés y Dios le dice: no, el que pecare será culpable y yo lo raeré del libro y yo los voy a castigar. Quiero que entiendas cómo Dios actúa. Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que avance hacia el lugar donde yo les he marcado. Y cuando ellos ya estén en ese nivel y en ese lugar, yo los voy a castigar por sus hechos. ¿Por qué Dios no los castigó en este momento? Porque a la región donde Dios los estaba llevando era una región alta. Y los lugares altos hablan de madurez. Y quiero que entiendas algo, que una persona que es responsable de sus actos, primero tuvo que madurar. Entonces Dios eleva al pueblo a otra posición y entonces allí trata con la responsabilidad del pueblo y lo castiga por sus actos. No pudo hacerlo antes. ¿Por qué antes no? Porque antes el pueblo era emocional y solamente sentía la culpa desde la emoción, pero no desde la responsabilidad. Dios tuvo que elevarlos a otra posición y allí los juzgó por su delito. La pregunta que quiero hacerte es: cuando tú enfrentas una culpa por algo que hiciste y que tú sabes que está mal, ¿tú la filtras por el alma o por la conciencia? Porque en la conciencia están los valores, en la conciencia del ser humano, allí está alojada la responsabilidad. Entonces hay personas que cometen ilícitos, pero que lamentablemente no actúan, no piden perdón, no pagan el daño, no se muestran arrepentidos, no cambian su conducta, se comportan como un niño. Un niño puede tener la culpa de haber roto algo en casa, pero no es responsable, porque su capacidad intelectual no le permite medir el daño. Y es probable que si al niño lo descuidas, vuelva a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque ellos viven la culpa desde el estado emocional. Tú los regañas, los retas, algunos papás los corrigen con un golpe y al niño le provoca dolor y tristeza. Eso mismo genera la culpa, pero la responsabilidad provoca cambios. Y quiero mencionarte rápidamente algunas cosas que yo anoté aquí, algo te mencioné recién. La responsabilidad es una actitud hacia el
presente y el futuro. Vuelvo a darle forma a esto. La culpa te hace mirar el pasado, mientras que la responsabilidad te hace mirar el futuro. Una persona que vive en culpas constantemente está mirando el pasado y pensando que por sus viejas acciones nunca será merecedor de nada bueno, porque la culpa lo condena. Una persona que opera en culpas es una persona que mira hacia el pasado, mientras que una persona que opera en responsabilidad es el que no mira el pasado, sino que tiene su mirada en el futuro y sabe que lo que tiene que lograr necesita ser resuelto hoy. Sabe que el plan que Dios tiene con su vida, el proyecto que Dios tiene con su vida es demasiado grande como para que yo no asuma responsabilidades hoy y pelee por un futuro glorioso en mi vida. Una persona responsable no trunca su destino. Una persona responsable comete errores pero los resuelve. Una persona responsable se equivoca pero lo enfrenta, lo resuelve, va de frente, dice me equivoqué pero no quiero perder mi futuro de gloria, me equivoqué, pero yo sé para dónde voy y sé lo que quiero en esta vida. Te vuelvo a la pregunta, ¿tú eres culpable o eres responsable? Si tú eres responsable, deja de mirar el pasado y conéctate en tu futuro de gloria y avanza sobre lo que Dios ha determinado para ti y corre hacia eso resolviendo tus problemas, tus delitos, tus miserias, resuélvelas delante de Dios. Quiero que entiendas eso porque esto es importante. La responsabilidad es una actitud hacia el futuro. La responsabilidad es tener una buena actitud hacia el futuro, mientras que la culpa es un sentimiento que solo mirará hacia el pasado. Te mantiene atado, te mantiene sujeto, te mantiene reprimido y te hace creer que para ti no hay esperanza. Quiero mencionarte solamente 3 cosas que yo encontré acerca de la culpa y 3 cosas que yo encontré acerca de la responsabilidad. Primero, la culpa. La culpa provoca inmovilidad, estancamiento y frustración. ¿Qué nos genera la culpa? Inmovilidad. La persona se estanca, considera que ya no hay futuro, considera que ya no hay nada esperanzador para su vida y se estanca en un sentimiento de culpa que lo terminará destruyendo. Lo primero que ocurre con la culpa es que nos genera inmovilidad. Lo segundo, estancamiento. La persona no se mueve, considera que no hay necesidad de avanzar, que no hay nada bueno que le pueda acontecer hacia adelante, porque está sometido bajo una culpa. Lo tercero, genera frustración. La frustración es lo contrario al propósito. La palabra contraria a propósito es el despropósito y el despropósito provoca frustración. Cuando tú estás frustrado se te desdibuja tu propósito y aunque hayas escuchado la voz audible de Dios diciéndote cuáles son sus planes para tu vida, es probable que la culpa genere tanta frustración que tú terminarás abortando un plan de Dios para tu vida. Por eso, ten cuidado con la culpa. Ten cuidado con la culpa. Recuerda, la culpa se aloja en el alma, en las emociones. La responsabilidad se aloja en la conciencia, desde donde tomamos decisiones para avanzar. Ten siempre presente esto. Te vuelvo a mencionar 3 puntos que generan la culpa. Primero, inmovilidad. Segundo, estancamiento. Y tercero, frustración. Ahora, la responsabilidad también genera 3 acciones. Primero, cambio. Segundo, avance. Tercero, motivación. Vuelvo a explicarte. ¿Qué genera la responsabilidad? Primero, cambio. Señores, si nos equivocamos y somos responsables, cambiamos. Si cometimos un error y somos responsables, lo resolvemos. Si hicimos algo indebido, pero somos responsables, actuamos en consecuencia a eso y entonces salimos adelante. Lo resolvemos, lo enfrentamos y somos libres de todo lo que se quiera interponer en nuestro destino glorioso. Genera cambios.
Acuerda esto, la responsabilidad genera cambio. Segundo, genera avances. Abandonas tu zona de estancamiento. La responsabilidad nunca te mantendrá estancado. Tú avanzas, lo resuelves. Hay problemas, hay luchas, pero estoy resolviendo porque quiero avanzar, porque no es lo que Dios me prometió. Lo que Dios me prometió está más adelante y yo voy a llegar a eso, lo voy a lograr. Tercero, motivación, dice la Biblia. Constantemente se genera un motivador dentro mío que no me permite estar estancado, ni frustrado, ni vencido, sino que yo me levanto y avanzo. Hay un motivador dentro mío que me dice que Dios tiene un plan mayor para mí, que yo no puedo caer en la frustración, que yo no puedo terminar vencido, que yo tengo que lograr lo que Dios ha dicho para mi vida. Apréndete esto porque estas son cosas que genera la culpa y genera la responsabilidad. La Biblia dice que Moisés no era el culpable, pero sí se hizo responsable y fue delante de Dios. Moisés sabía que Dios tenía un plan majestuoso con el pueblo. Moisés sabía que Dios lo quería llevar a un destino glorioso. Como el pueblo se había estancado y esto generó un estancamiento social, quiero que entiendas que la culpa siempre generará un estancamiento social. Si no resolvemos nuestros problemas de culpa, nos estancamos como sociedad, nos estancamos como familia y no avanzamos. Como Moisés sabía que toda la sociedad de Israel, toda aquella gran nación estaba estancada, entonces decide asumir la responsabilidad y romper ese estancamiento. Cuando Moisés habla con Dios, dice la Biblia que Dios le dice, dile al pueblo o lleva al pueblo al lugar que yo te marqué. Quiere decir que el estancamiento se había quebrado. El estancamiento se rompió. Cuando tú y yo actuamos con responsabilidad, se rompen los estancamientos sociales y podemos avanzar a destinos de gloria. Yo escribí esto: una persona responsable no lo es solo con sus propios errores, sino también con los de su sociedad. Una persona responsable es una persona que cuando ora a Dios, le pide perdón a Dios por los delitos de la sociedad, por los pecados del pueblo, por lo que la gente hace y lo hace mal, aunque no lo haya hecho yo, pero asumo la responsabilidad y entiendo que eso está estancando mi ciudad y que no dejará que mi pueblo avance a tiempos de glorias en Dios. Por eso una persona responsable no lo es solo con sus propios errores, sino también con los de la sociedad. Segundo punto, y termino con esto: un responsable resuelve los estancamientos sociales. Si tú consideras que tu familia se estancó, si tú consideras que tu barrio se estancó, si tú consideras que tu sociedad, la ciudad donde tú vives está estancada, yo te aconsejo, actúa con responsabilidad, no emocionalmente. No sientas culpa que se aloje en la emoción, sino vuélvete responsable. ¿Cómo? Vamos a Dios. Le pidamos perdón a Dios por nuestros pueblos, por nuestros pecados, por los delitos de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra ascendencia, del barrio donde yo vivo. Rompamos los estancamientos. Vuelvo a leértelo, permíteme que te lo lea porque a mí me parece extraordinario y ya con esto voy a ir terminando y vamos a orar. Pero ¿por qué digo yo que se rompen los estancamientos? Porque Dios le habla a Moisés aquí en esta historia y Dios le dice, verso 34, ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Quiero que entiendas algo: cuando nosotros asumimos responsabilidades, rompemos los estancamientos personales, familiares, barriales y en toda nuestra sociedad. Por eso yo te aliento a que actuemos con responsabilidad, que seamos cristianos responsables, que podamos ir delante de Dios, arrepentirnos por los delitos de nuestra sociedad para que Dios vuelva a tener misericordia y que se escuche del cielo la voz de Dios retumbar en nuestro ambiente, como Dios le dijo a Moisés: ve y lleva al pueblo al lugar donde yo lo he marcado, a donde yo lo he predestinado. Qué
bueno es saber que los responsables no solo rompen estancamientos, sino que se vuelven líderes a seguir para llevar el pueblo a los destinos proféticos que Dios marcó para ellos. Quiero bendecirte con esta palabra. No vivamos en culpa, vivamos siendo responsables. Seamos cristianos responsables. Quiero orar por ti, quiero orar por la iglesia. Quiero alentarte a que sigamos conectados. Quiero alentarte a que soportemos este tiempo, a que podamos sobrellevar este tiempo. Ya no queda mucho. La iglesia está orando. Le estamos pidiendo a Dios y sabemos que Dios en algún momento desnudará su brazo, vencerá esta pandemia y otra vez las puertas se abrirán y saldremos a la sociedad a impactarlas como un pueblo santo redimido por la sangre de Jesucristo. Quiero orar por ti y alentarte a que tu fe no caiga, a que no desmaye tu corazón, a que le seas fiel a Dios y no resbales, no te tomes licencias, no te tomes vacaciones. Sé fiel y comprométete con el Señor a seguir avanzando. Oro por tu vida, oro por tu casa y te aliento a que como hijos responsables resolvamos asuntos en Dios y llevemos a este pueblo, a la sociedad, a la ciudad donde Dios te plantó, la llevemos a un destino profético. Oro por tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, como sacerdote de Dios y representante de nuestro Señor Jesucristo, yo oro por tu pueblo. Señor, yo levanto mi voz, levanto mi mano y bendigo a tu pueblo, declarando sobre ellos el bien y el poder del Señor, declarando sobre ellos el favor y la gracia de Dios. Señor, oro para que en este tiempo de cuarentena, de pandemia, no haya entre tu pueblo quienes se deslicen, quienes cometan ilícitos o pecado. Y si así lo hubiese, Señor, yo te pido que seamos un pueblo responsable, que podamos resolver nuestras transgresiones y avanzar a los destinos que Dios marcó para nuestras vidas. Señor, yo bendigo a tu pueblo con esta palabra. Te pido por ellos y te pido que tú nos libres de todo mal, que guardes la iglesia, que mantengas la fe en alza. Señor, yo te pido que bendigas a tu pueblo, que los levantes en este tiempo y los hagas brillar. Señor, oro para que los guardes, para que los prosperes, para que los cubras, para que los sanes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy por tu pueblo ahora. Declaro sobre ellos la paz de Dios, el poder y la gloria de Dios sobre cada uno de ellos. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor te bendiga. Un abrazo enorme desde aquí, desde el living de mi casa. También quiero recordarte que si el mensaje ha sido de bendición para ti, lo puedes usar no solo en tu vida, sino enviárselo a alguien que pueda motivarlo, alentarlo, sacarlo de estancamientos y llevarlos a destinos de gloria. El Señor te bendiga y otra vez te vuelvo a pedir, hazme una devolución, mándame un mensaje, haz un comentario sobre esta enseñanza, que estamos juntos para salir adelante. Dios te bendiga, un abrazo enorme.